Y si te digo que el precio de XRP en mayo podría sorprender incluso a los inversores más optimistas, no estamos hablando de rumores, no estamos hablando de teorías locas de Twitter, estamos hablando de un análisis que viene directamente de uno de los nombres más respetados en Wall Street. Y lo que dijo, casi nadie lo entendió bien. Tom Lee, el mismo analista que predijo Bitcoin en 40,000 antes de subir hasta 126,000, acaba de lanzar una idea que podría cambiar completamente la forma en que ves XRP. Pero aquí está el detalle importante. Él no está mirando gráficos simples, no está viendo líneas rojas y verdes, está viendo algo mucho más grande, algo que la mayoría de la gente todavía no ve. Y cuando aplicas su visión al caso de XRP, el número que aparece no es lo que esperas. Ahora, antes de seguir, esto no es consejo financiero, es información pública, análisis y una forma de entender lo que está pasando detrás del mercado. Pero créeme, los detalles aquí importan mucho. Todo comenzó en un evento enorme, Binance Blockchain Week en Dubái. Ahí, frente a miles de personas, Tom Lee dijo algo que casi nadie en los medios destacó correctamente. Dijo que el mercado cripto no ha llegado a su pico, y eso, por sí solo, ya es una bomba, porque mientras muchos creen que ya vimos lo mejor, él está diciendo que lo grande todavía no ha comenzado. Pero eso no es todo. Lo realmente impactante fue cuando habló sobre el futuro de los activos financieros. Según él, las instituciones de Wall Street quieren tokenizar casi todo: acciones, bonos, bienes raíces, commodities, básicamente todo. ¿Y sabes cuánto valor representa eso? Cerca de $1 cuatrillón. Sí, un número con 15 ceros. Ahora detente un segundo y piensa en eso. Si incluso una pequeña parte de ese dinero entra al mundo cripto, el impacto sería gigantesco. Y aquí es donde XRP entra en la historia. Actualmente, XRP tiene una pequeña parte del mercado total de criptomonedas. Pero si ese mercado crece como Tom Lee sugiere, incluso mantener esa pequeña parte podría significar un cambio brutal en su precio. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué mayo? ¿Por qué todos están mirando ese mes como si fuera el momento decisivo? Para entender eso, primero necesitas entender cómo piensa Tom Lee. Él no es un trader común, no compra y vende basado en emociones o movimientos rápidos. Él analiza ciclos grandes, dinero institucional, decisiones de bancos, cambios en la economía global. Tiene más de 25 años de experiencia en Wall Street. Trabajó en JP Morgan. Fundó su propia firma. Y cuando habla, los grandes inversores escuchan. Y ahora mismo, su visión es clara. Dice que la primera mitad de 2026 no es el final. Es una preparación, un reset, un momento donde el mercado parece débil, donde hay miedo, pero en realidad se está preparando para algo más grande. Según su modelo, Bitcoin podría caer o moverse en zonas bajas antes de despegar fuerte en la segunda mitad del año. Y si eso pasa, el resto del mercado, incluyendo XRP, podría seguir ese mismo camino. Esto es importante, porque significa que lo que estás viendo ahora no es el final de la historia, es solo el comienzo. Y aquí es donde las piezas empiezan a conectarse. Imagina esto: el mercado se calma, los precios se estabilizan, la gente pierde interés. Y justo en ese momento, el dinero institucional empieza a entrar, no de golpe, no con ruido, sino de forma silenciosa. Y cuando eso pasa, los movimientos grandes comienzan. Pero espera, porque lo que viene ahora cambia completamente el juego para XRP. Estamos hablando de algo que durante años fue un problema y que ahora se ha convertido en una ventaja enorme. Estoy hablando de la claridad regulatoria. Durante años, XRP estuvo bajo presión. Demandas, dudas, miedo, todo eso mantuvo a los grandes inversores lejos. Pero ahora, eso ha cambiado. Y ese cambio podría ser la chispa que encienda todo. Pero no te adelantes, porque en la siguiente parte vamos a entrar en detalles que la mayoría de la gente todavía no entiende. Te voy a mostrar exactamente qué pasó en marzo de 2026. ¿Por qué las instituciones están empezando a mirar a XRP de nuevo? Y cómo eso podría empujar el precio en mayo. Y créeme, cuando veas cómo todas estas piezas encajan, tu perspectiva sobre XRP podría cambiar completamente. Ahora dime en los comentarios, durante 4 años, XRP estuvo en una especie de limbo. No importaba cuánto subiera el mercado, siempre había una sombra encima, una duda que no dejaba entrar al dinero grande. La razón: regulación.
Todo empezó en 2020, cuando la SEC acusó a Ripple. En cuestión de días, exchanges importantes eliminaron XRP. El precio cayó fuerte, y lo más importante, los inversores institucionales desaparecieron. No porque no quisieran comprar, sino porque no podían. Para ellos, el riesgo legal era demasiado alto. Durante años, cada vez que XRP intentaba subir, algo lo frenaba. Esa incertidumbre era como una pared invisible. Pero en marzo de 2026, algo cambió. Y no fue un pequeño cambio, fue uno de los eventos más importantes en la historia de XRP. El 17 de marzo de 2026, dos de los reguladores más poderosos de Estados Unidos tomaron una decisión conjunta. Clasificaron oficialmente a XRP como un commodity digital. Esto no fue una opinión. No fue una interpretación de un juez, fue una regla federal. Eso significa que XRP ahora está en la misma categoría que Bitcoin y Ethereum. Y aquí está el punto clave. La incertidumbre desapareció. Ese tal vez que mantenía fuera a los grandes jugadores se convirtió en un sí claro. Y cuando eso pasa en los mercados, algo muy importante ocurre. El dinero institucional empieza a prepararse, pero aquí es donde la mayoría se equivoca. La gente cree que cuando hay buenas noticias, el precio sube inmediatamente, pero no funciona así. El dinero grande no actúa rápido, se mueve en procesos, comités, aprobaciones, estrategias. Primero analizan, luego deciden y después, semanas más tarde, el dinero entra. Y justo ahora estamos en esa fase. Pero eso no es todo, porque al mismo tiempo que llegó la claridad regulatoria, otra pieza del rompecabezas empezó a tomar forma. Los ETFs de XRP, sí, ya existen. Actualmente hay 7 ETFs de XRP activos en Estados Unidos y desde su lanzamiento han atraído más de 1.4 mil millones de dólares. Eso no es pequeño, eso es una señal. Pero lo más interesante no es la cantidad, es el comportamiento. Durante más de un mes, estos ETFs no tuvieron ni un solo día de salida neta de dinero, ni uno. Eso significa que la gente que compró se quedó, incluso en momentos de volatilidad. Y eso no es normal, ni siquiera los ETFs de Bitcoin tuvieron ese tipo de estabilidad al inicio. Ahora, aquí viene algo aún más importante. La mayoría de ese dinero no es institucional, es retail. Personas normales comprando desde sus cuentas. Alrededor del 84% del dinero en estos ETFs viene de inversores individuales. Eso significa que el verdadero movimiento todavía no ha empezado, porque cuando las instituciones entran, las cosas cambian. Para que entiendas esto mejor, mira lo que pasó con Bitcoin. Cuando los ETFs de Bitcoin salieron en 2024, al inicio también estaban dominados por retail, pero con el tiempo, las instituciones empezaron a entrar. Y cuando eso pasó, Bitcoin pasó de 40,000 a 126,000, más de 3 veces su valor. Y la razón principal fue una sola: dinero institucional entrando a través de ETFs regulados. Ahora piensa esto: XRP está exactamente en esa misma fase. ETFs activos, retail dentro, instituciones observando y con claridad regulatoria recién confirmada. Es como estar viendo el inicio de una película justo antes de que empiece la acción, pero aún falta una pieza más, una pieza que podría cambiar todo de forma permanente: la ley. Existe un proyecto llamado Clarity Act, y si se aprueba, convertiría la clasificación de XRP en algo permanente, no algo que pueda cambiar fácilmente, sino una ley oficial. Y aquí está lo interesante. Durante meses, los bancos bloquearon este proyecto, no por XRP, sino por otra cosa: los stablecoins. Querían evitar que las plataformas cripto ofrecieran intereses, y finalmente llegaron a un acuerdo. Los bancos obtuvieron lo que querían, y al hacerlo, quitaron el bloqueo. Eso significa que ahora el proyecto puede avanzar. Y si pasa, XRP no solo tendrá claridad regulatoria, tendrá seguridad legal a largo plazo. Y eso es exactamente lo que las instituciones necesitan, porque ellos no invierten en incertidumbre, invierten en estabilidad. Y ahora mismo, todas las piezas están alineándose. Regulación clara, ETFs activos, ley en camino, y un marco macro que sugiere que el dinero grande está por entrar. Pero aquí viene la pregunta que realmente importa: ¿qué pasa cuando todo eso se activa al mismo tiempo? Porque eso es lo que podría ocurrir en mayo. Y en la siguiente parte, vamos a conectar todos los números. Te voy a mostrar escenarios reales de precio. ¿Qué dicen los analistas?
cuál es el caso base, el caso optimista y el peor escenario. Y cuando veas esos números, entenderás por qué tanta gente está mirando este momento. Antes de seguir, dime en los comentarios, ahora viene la parte que todos están esperando, los números, porque hasta ahora hemos hablado de teoría, de eventos, de instituciones, pero la verdadera pregunta es, ¿a qué precio podría llegar XRP? Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Primero, tenemos que entender algo muy importante. El precio de XRP no se mueve solo por hype, se mueve por flujo de dinero. Y ese flujo depende de tres cosas que ya vimos. Regulación et CIFES, dinero institucional. Cuando estas tres cosas se alinean, el mercado cambia. Y según varios analistas, eso es exactamente lo que está empezando a pasar. Vamos a ver los escenarios. Empecemos con el escenario más conservador. Algunos analistas como Standard Chartered estiman que XRP podría llegar a alrededor de $2.80 para finales de 2026 si todo avanza de forma normal, sin grandes sorpresas. Eso sería un crecimiento sólido, pero no explosivo. Ahora vamos un poco más arriba. En un escenario más optimista, donde los ETFs siguen creciendo y la ley se aprueba sin problemas, el precio podría moverse hacia los $5 a $8. Y aquí ya estamos hablando de algo más serio. Pero espera, porque esto todavía no es lo más interesante. Algunos modelos más agresivos, que consideran una entrada fuerte de capital institucional, proyectan números mucho más altos. Incluso hay estimaciones que hablan de $20 o más en el futuro si la adopción continúa creciendo. Ahora, detente un momento. No se trata de creer o no creer. Se trata de entender el contexto, porque estos números no salen de la nada, vienen de una idea central, la tokenización. Recuerda lo que dijo Tom Lee, un posible mercado de hasta $1 cuatrillón moviéndose a blockchain. Si XRP captura incluso una pequeña parte de ese flujo, el impacto en el precio podría ser enorme. Pero ahora vamos a lo más importante, mayo, porque todo esto que estamos viendo podría empezar a reflejarse en ese mes. Según varios modelos que combinan el marco de Tom Lee con los eventos actuales, hay un rango clave para XRP en mayo. El escenario base se mueve entre $1.80 a $2.50. Eso suponiendo que los ETFs sigan recibiendo dinero, el mercado se mantenga estable, no haya retrasos importantes. Pero aquí viene el escenario que está llamando más la atención. Si el dinero institucional empieza a entrar de forma más clara, el precio podría superar los $3. Y eso sería un movimiento de más del doble desde niveles actuales. Ahora bien, también tenemos que hablar del otro lado, porque no todo es perfecto. Existe un escenario negativo, y es importante entenderlo. Si los ETFs se retrasan, si la ley se vuelve a bloquear, y si Bitcoin pierde fuerza, entonces XRP podría caer. Hay niveles clave que los analistas están mirando. Uno de ellos es alrededor de $1.42. Si ese nivel se pierde, el siguiente soporte estaría cerca de 1.27 a 1.30. Y en el peor caso, incluso cerca de $1. Eso sería una caída importante. Pero aquí está la clave. Para que eso pase, tienen que ocurrir varias cosas negativas al mismo tiempo. Y aunque es posible, no es el escenario más probable según los datos actuales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que XRP está en un punto crítico, un punto donde puede moverse fuerte en cualquier dirección, pero con una ventaja importante. Nunca ha tenido tantas condiciones positivas al mismo tiempo. Claridad regulatoria, ETFs activos, interés institucional creciendo, una ley que podría hacerlo permanente. Esto no había pasado antes, y por eso muchos están mirando este momento como algo único. Ahora quiero que imagines esto, un resorte comprimido. Cuanto más lo presionas, más fuerte sale cuando lo sueltas. Eso es exactamente lo que muchos creen que está pasando con XRP ahora mismo. Años de presión, de incertidumbre, de bloqueo. Y ahora todo empieza a liberarse. Pero todavía falta una última pieza. Una pieza que conecta todo esto con el futuro real. No solo precios, sino adopción, uso real, infraestructura.